Entre una de esas, pues está la de ser emulsionantes, pero me hubiera gustado contar con otro tipo de aditivos, ¿no? Que realmente se colocan en la interfase entre el aceite y el agua, ¿no? Como la lecitina, los monohidriglicéridos, los que realmente se colocan en la interfase, bajan la tensión superficial y permiten que interactúe las dos fases que normalmente son invisibles. Pero pues no los pude conseguir y pues el departamento todavía no me los, no, yo creo que se va a tardar un semestre o más en proporcionármelo, desafortunadamente. Les tocó el regreso, les tocó el mero regreso, o sea que no estábamos y por lo tanto no hubo compras, desafortunadamente. Entonces, pues no pudimos hacer gran cosa. Bueno, algo se logró, ¿no? Con algunos de los aditivos que utilizamos. Algunos de ellos, como el alginato, a lo mejor pudo mejorarse. El alginato es el que tenían Noelia y Gama. Pudo haberse mejorado quizás si hubiéramos agregado alguna solución de cloruro de calcio, porque el alginato es más fácil que forme geles con iones calcio. Probablemente se hubiera mejorado, si hubiéramos, no se me ocurrió en ese momento. Pero bueno, y más o menos. Y así hubiéramos necesitado menos cantidad de la goma, del alginato en este caso. Quizá hubiéramos ocupado menos. ¿Cuántos gramos fue, Noelia? Ya no recuerdo en tu caso. En su caso, ¿cuántos gramos utilizaron para que se formara el gel o no, nunca se formó? Ya no recuerdo. Nada más recuerdo que el equipo de Gaby fue el que usó más, ¿verdad? Como 6 gramos o algo así. Pero creo que el de Noelia fue el que usó menos gramos, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que no usamos el cloruro de calcio, creo que fue, o el equipo de Joss y Saraí, que tenían pues, una mezcla de hidrocoloides. ¿Sí se acuerdan? ¿O alguien tiene a la mano los resultados? Bueno, ahorita voy a dar el tema y si alguien tiene a la mano la tablita, la foto de la tablita o la tablita, que la comparta para que veamos. Pero bueno, vamos ahorita a iniciar el tema, que hubiera sido lo ideal, pues verlo antes de la práctica, ¿verdad? Pues ahí les va el tema de emulsionantes. Entonces, como vimos el día, no estoy compartiendo. Como vimos el día de la práctica, pues estos aditivos, hay dos formas en las que pueden actuar. Pero, ay Dios, ¿por qué no comparte? Como que ahorita está muy lenta a ver si no me saca. Como que no está bien. Está muy lenta. Bueno, algunos actúan colocándose en la interfase entre las dos fases invisibles, ¿no? Que normalmente se separan. Pero estos se colocan allí y disminuyen la tensión superficial y entonces permiten que las dos fases puedan interactuar y formen una dispersión estable o más o menos estable. Y entonces se hermanan las dos fases y podemos, pues, gracias también a la acción mecánica, ¿no? Que estamos haciendo con la agitación, formar un producto más o menos homogéneo. Chispas no quiere compartir. ¿Por qué? ¿Qué haré? Oh, por Dios, no quiere. ¿Qué se hará en estos casos? No, ¿por qué? ¿Qué haré? Me voy a salir y voy a volver a entrar a ver si, pero no creo que sea eso.
no quiere hacer nada, ni siquiera quise colgar y ni eso hace. Ay, Es una señal, maestra, ¿una señal de qué? de que es muy temprano para la clase. Ay, Gaby, de veras. Ay, cómo me haces reír, Gaby. Chispas, no quiere, definitivamente no quiere. No, nada, no hace nada. Sí, sí, yo creo que sí, a ver si quiere. Las la sugerencia, ¿sí ven la presentación? Sí, ya. Ah, gracias. Bueno, entonces, bueno, ya sabemos pues que son los aditivos emulsionantes, ¿no? Entonces, por un lado están esos que se colocan, como les decía, en la interfase, disminuyen la tensión superficial y permiten que interactúen las dos fases y forman pues una dispersión ahí más o menos estable. Y la otra forma en que funcionan algunos de estos aditivos es como los que usamos, ¿no? Que son muy viscosos, o sea, en contacto con el agua forman dispersiones muy viscosas y esa viscosidad, bueno, ya y junto con la agitación, en los dos casos está la parte mecánica, este, impide que se vuelva, está tan viscoso el medio que impide que se vuelvan a juntar o sea, que las gotitas de aceite, por decirlo de manera sencilla, se vuelvan a juntar, porque está muy viscoso el medio. Entonces son las dos formas en que, bueno, hay aditivos que funcionan de una manera, aditivos que de la otra, y otros que incluso pues, tienen las dos funciones. Bueno, entonces, la emulsión, como vimos, es un sistema de dos fases, consta de dos líquidos parcialmente miscibles, uno de los cuales es dispersado en el otro en forma de glóbulos. La fase dispersa, discontinua o interna es el líquido desintegrado en glóbulos. El líquido circundante es la fase continua o externa, ¿sí? Y así podemos tener emulsiones de los dos tipos, ¿no? Como ya habíamos mencionado, en el caso del agua y el aceite, ¿no? Puede ser de agua en aceite o de aceite en agua. O sea, puede ser en algunos momentos uno tomar el papel de la fase discontinua o dispersa y en otras ocasiones jugar el papel de la fase continua o externa. Entonces tenemos, bueno, ahí se ven en la imagen, el líquido 1, el líquido 2 son miscibles, tienden a separarse, pero en la emulsión se dispersan una de las fases en la otra. Bueno, entonces el emulsificante, emulsionante o emulgente, le pueden llamar de las tres maneras, son los aditivos que forman o mantienen la emulsión uniforme de dos o más fases en un alimento. Son muchísimos, están clasificados, según la Unión Europea, entre el código 400 y el 495. O sea, son muchos los aditivos con esta función, pues son casi 100, son muchos, muchos aditivos. Entonces, una de las formas, como está así en la imagen, como actúa la lecitina, pues es colocarse, ¿no?
en la interfase. La lecitina, pues ya los fosfolípidos en general, pues tienen una parte polar, una parte no polar. La no polar, ya saben ustedes, se orienta hacia las gotitas de aceite y la parte polar hacia la fase, bueno, les iba a decir la fase continua, pero pues depende de qué tipo de emulsión sea, pero bueno, hacia la fase acuosa, y eso permite que se mantengan las gotitas separadas. La lecitina, pues ustedes ya vieron en el semestre pasado, en el tema de lípidos, que pues es un fosfolípido. Durante la refinación de los aceites se separa esta parte, ya sea por se agrega agua o bien ácido fosfórico, y eso permite que se separe esa parte que se le llama lecitina, que en el caso del aceite de soya, por ejemplo, es muy abundante esta parte que se elimina, y por eso generalmente la lecitina que se vende es lecitina de soya, aunque también hay lecitina de huevo, por ejemplo, ¿no? Que ahí también hay una cantidad importante. Entonces, cuando se separa, pero no solamente es la lecitina, lo que se conoce como lecitina, ¿no? Que es la acetilcolina, sino que acetilcolina, sí, fosfatidilcolina, perdón, sino que ahí es una mezcla de varios fosfolípidos, de varios fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina, en fin, una mezcla de fosfolípidos, no es puro. Bueno, al menos el que venden, ¿no? El que venden el aditivo no es completamente puro, es una mezcla. Bueno, tienen sus funciones tecnológicas plastificantes, o sea, ayudan, por ejemplo, en panificación a la formación de la masa, agentes dispersantes, agentes tensoactivos, inhibidores de la cristalización. Algunos se usan, por ejemplo, para que el helado tenga una consistencia cremosa, ¿no? Que evite que se formen cristales grandes. Es lo que hacen, evitar que se formen cristales grandes, porque luego, pues uno lo está comiendo y siente los cristalitos, ¿no? Pero para que sientas así como cremoso, que los cristalitos estén pequeños, pues estos aditivos ayudan. Agentes correctores de la densidad, estabilizadores de la suspensión y agentes enturbiadores también. Bueno, son algunas de sus funciones. Entonces ahí tenemos el ejemplo de emulsión aceite en agua, que es lo que vemos en una mantequilla o una margarina. Entonces allí la fase dispersa es el aceite y la fase dispersante es el agua en ese caso. En el otro caso de emulsión, ay no, esto está al revés, creo que los puse al revés. Y la emulsión agua en aceite, sí, agua en aceite, que es lo que ocurre en una mayonesa. No, sí está al revés. Emulsión aceite en agua. No, sí está bien. Lo que está al revés creo que son los ejemplos, pero bueno. Y entonces en la emulsión agua en aceite, pues el agua está dispersa en el aceite, ¿no? La mayor cantidad es aceite, así, en una mayonesa, y bueno, el emulsionante cómo se coloca, ¿no? Ahí se ve la diferencia. En el aceite en agua se ve como pues la parte no polar, pues está en el aceite y se ven las cabecitas polares hacia afuera. En este caso se ven las cabecitas polares hacia adentro, hacia las gotitas de agua, digamos, y la parte no polar está hacia la fase continua, que en este caso es el aceite, en la imagen derecha. Y bueno, si lo viéramos en un microscopio, pues se vería así como se ve la imagen de abajo, ¿no? De abajo, que es aceite en agua, pues ahí se ven las gotitas de aceite y la fase continua es el agua. Y en la imagen derecha ahí no está medio borrosa, pero bueno, el agua, ahí están las gotitas, las bolitas son agua, y entonces la fase continua es el aceite. Entonces ahí tenemos los dos tipos de emulsión en ese caso.
Bueno, entonces, ¿cómo elegir un emulsionante? ¿Cuál es el más adecuado dependiendo de la aplicación o del alimento en el que lo vamos a utilizar? Entonces, para eso hay un valor que se llama balance hidrófilo-lipófilo, BHL, hidrófilo-lipófilo, o en inglés luego le ponen E diagonal W, digo O diagonal W, por ejemplo, oil, water, o al revés, W diagonal O, ¿no? Para ver este, pues la relación aceite-agua, ¿no? Bueno, la parte que se solubiliza en aceite y en la cual y la parte en agua. O sea, y eso depende de la estructura del emulsionante, de la estructura química. Entonces, es una medida, como dice ahí, este balance BHL, el balance hidrofílico lipofílico, es una medida de la solubilidad en agua o en lípidos y en una escala de 0 a 20. Entonces, si el balance es menor de 10, se dice que el emulsionante es más soluble en aceite. Si el balance es mayor de 10, el emulsionante es más hidrosoluble. Entonces, por ejemplo, si lo queremos aplicar en una margarina o una mantequilla, ¿qué emulsionante nos convendría más? ¿El soluble en aceite o el hidrosoluble? ¿Cuál nos convendría? Los que tengan un BHL menor de 10 o mayor de 10. Si la mayor proporción es aceite. Menor a 10. Muy bien. Entonces aquí están, también dependiendo de ese valor de HLB, va a ser el uso, ¿no? Por ejemplo, si son valores muy bajos, puede ser agente antiespumante. Valores entre 4 y 6, ahí ya sería agentes emulsionantes, pero agua en aceite, como se ve ahí. Para emulsiones agua en aceite. De 7 a 9 funcionan como humectantes. Entre 8 y 18 son agentes emulsionantes aceite en agua. Y de 13 a 15 pues ya son detergentes, de 10 a 18 agentes solubilizantes. Ya son más hidrosolubles. Ese balance, ese valor, pues varios lo han calculado de diferente. Hay varios investigadores que lo han y han desarrollado fórmulas para calcularlo y dependiendo del tipo de aditivo que sea. Entonces, Griffith, por ejemplo, para tensioactivos no iónicos, utilizó esa expresión, que es 20 por la masa molecular de la parte hidrofílica entre la masa molecular de toda la molécula. Entonces está viendo como que la proporción de la parte hidrofílica con respecto a toda la molécula, ¿no? Entonces, a él así lo calculó, pero hay muchas expresiones diferentes. Por ejemplo, está esa otra para los aditivos mono y diglicéridos, los emulsionantes que son mono y diglicéridos, y también para otros ésteres de ácidos grasos. Hay varios emulsionantes que son ésteres de ácidos grasos, muchos de los emulsionantes. Si se conoce su índice de saponificación y de acidez, si se acuerdan de su química agrícola, se calcula así, como se ve en esa fórmula, relacionando el índice de saponificación con el de acidez. En ésteres del tipo de la cera, que son ésteres de ácidos grasos con alcoholes, pero de cadena muy larga, se utiliza esta otra expresión en el que se toma en cuenta el porcentaje en peso de la cadena polioxietilada y el porcentaje en peso del poliol empleado, ya sea glicerol, sorbitol, ¿no? Son los que más se utilizan, de hecho, esos polioles.
Eso es en el caso de ceras o ésteres de ese tipo. Bueno, también, ¿cómo se clasifican? Habíamos platicado, ¿no? Que hay sintéticos que son aniónicos, catiónicos o no iónicos. Y ahí se ve en la imagen, ¿no? Los no iónicos tienen una parte polar en su molécula y una no polar, pero la parte polar no tiene carga. Entonces, y la función pues es la misma, ¿no? Su cabeza polar pues se orienta hacia la fase acuosa y la no polar hacia la parte, pues al aceite o la parte que sea hidrófoba. Bueno, luego hay aniónicos que la cabeza polar pues tiene carga negativa, catiónicos tiene carga positiva y hay también anfóteros, ¿no? Y además tenemos en la clasificación, además de estos emulsionantes sintéticos, emulsionantes naturales, también, bueno, así se definen por su origen natural, dispersos, ahorita vamos a ver otra tablita donde queda más claro, y emulsionantes auxiliares. Así es como alguna forma de clasificar los sintéticos, naturales, dispersos y emulsionantes auxiliares. Entonces ahí tenemos los agentes tensioactivos sintéticos en donde la película que forman en la interfase es monomolecular. Es una sola molécula alrededor de toda la interfase, ¿no? O sea, no son varias capas, es una sola capa del emulsionante que está colocado en la interfase. Y ahí tenemos como ejemplos en los aniónicos jabones como el laurato de potasio, el estearato de trietanolamina, sulfatos como el auril sulfato de sodio, el SDS, sulfatos de alquil polioxietileno, me falta una O, y sulfonatos como el diotil sulfosuccinato de sodio. Bueno, son algunos ejemplos de emulsionantes aniónicos que forman nada más una capa, ¿no? En la interfase. Como ejemplos de los de tipo catiónico, pues están los compuestos cuaternarios de amonio, como el bromuro de cetil trimetilamonio y el cloruro de lauril dimetilbenzilamonio. Y no iónicos como ésteres de ácidos grasos de polioxietileno y ésteres de ácidos grasos de sorbitan. Son no iónicos y también forman una capa monomolecular en la interfase. Aparte, están los de origen natural que pueden formar varias capas, como la goma arábiga y la goma guar, una sola capa como la lecitina, ¿no? Esos son de origen natural. También están los que llaman dispersos. Estos son sólidos que están finamente divididos, o sea, son partículas muy pequeñitas y que permiten esta situación de que se hermanen la fase acuosa y la fase no polar. Y bueno, ya di de ejemplos, bentonita, el bigón, lo busqué y ahorita ya se me olvidó qué es el bigón. Y hidróxido de magnesio también es otro. Y como agentes emulsionantes auxiliares están los compuestos que son incapaces por ellos mismos de formar emulsiones estables, pero actúan como agentes espesantes y de esta manera ayudan a estabilizar la emulsión. Y ahí están el alcohol cetílico, el monoestearato de glicerilo, lo van a ver muy seguido, la metilcelulosa que usamos, la carboximetilcelulosa y las sales del ácido esteárico. Entonces, ahí principalmente funcionan así como les dije, ¿no? Forman suspensiones muy viscosas y esto muy espesas y esto impide que se vuelvan a juntar las gotitas de aceite. Entonces vamos a revisar algunos de estos emulsionantes. La lecitina, pues son también sus sinónimos fosfátidos o fosfolípidos, ese es su número E.
no tiene una ida especificada. Funciona, bueno, también dicen que funciona como antioxidante, pero de tipo 2 o también le llaman sinergista, porque lo que hace es formar, unirse a metales y de esa manera impedir la oxidación. Principalmente funciona así, pero la llaman antioxidante. Pero su principal función es como emulsionante. Entonces, bueno, ya vimos cómo está formada la lecitina. Tienen una parte polar, en este caso, que es la fosfatidilcolina, la lecitina. Entonces está aquí el triacilglicérido, está bueno, era triacilglicérido, pero en este caso del fosfolípido están unidos dos ácidos grasos a dos OH del glicerol, pero el tercer OH del glicerol está esterificado con el ácido fosfórico. Entonces ahí está el fosfato y aquí está el fosfato, y a otro H del fosfato está esterificada, en este caso, la trimetilamina, ¿no? Trimetiletanolamina. Y de esta manera se forma la fosfatidilcolina. Y esta parte sería la polar, ¿no? Con una carga positiva. Estamos viendo aquí, donde está la amina. Y estos dos, pues aquí está R y R2, pero si se acuerdan, los ácidos grasos tienen cadenas la mayoría en los aceites de los que se obtiene la lecitina, las cadenas son muy largas, ¿no? De 18 carbonos o más. Entonces aquí son cadenas muy largas, no polares, y pues la parte no polar del fosfolípido. Entonces, bueno, se preparan a partir de semillas oleaginosas, o también puede ser de fuentes animales, ¿no? Como vimos la del huevo. Pero, pues les digo, la principal fuente es el aceite de soya. También puede ser, como les decía, una mezcla de fosfolípidos, ¿no? Generalmente es así, una mezcla, no es la lecitina pura. Insolubles en acetona con otras sustancias. Y son una mezcla con otras sustancias como triglicéridos. Sí, también va mezclado, puede ir mezclado con aceite, ¿no? Con triglicéridos. Se puede hacer una refinación de esta mezcla y el producto contiene 90% o más de fosfolípidos, pero sigue siendo una mezcla de fosfolípidos. Entonces, bueno, ahí está. En general se llama lecitina, aunque no es la fosfatidilcolina pura. Bueno, su consistencia puede variar porque ya vimos que puede estar mezclada con ácidos grasos y triacilglicéridos, y dependiendo de eso puede variar su consistencia, también dependiendo de la fuente, de qué aceite se obtuvo o de qué grasa se obtuvo. También, si viene de una fuente vegetal, también depende de variaciones en los cultivos de esa fuente vegetal y la presencia o ausencia de otros diluyentes. De todo eso puede depender su consistencia. La venden en polvo o también en forma de líquido, bueno, de un líquido muy viscoso, ¿no? Bueno, ahí está su solubilidad, parcialmente soluble en agua. Son solubles en ácidos grasos, pero prácticamente insoluble en aceites fijos. Bueno, es súper utilizada. ¿Sí tienen etiquetas a la mano, muchachos? ¿Se acuerdan que hace ya semanas que les dije, tengan a la mano porque vamos a estar viendo si los aditivos todos los aditivos que vamos a ver se encuentran en qué productos? Pero la lecitina, si tienen por allí algún producto de panificación, de confitería, no sé si en alguna mantequilla, porque ahí generalmente se usan los mono y biglicéridos, pero a lo mejor ahí también la ven. Entonces sí sería bueno que vieran alguna etiqueta o lo buscaran en Google para que me digan en qué producto encuentran la lecitina, que son varios, se usa muchísimo en chocolates, en general en confitería, en repostería, en pastelería, en margarinas.
Entonces, ojalá y tengan a la mano algún producto que contenga grasa para ver cuáles de los emulsionantes que vamos a ver se encuentran ahí. Si pueden correr a su despensa, ojalá que sí puedan. Si tienen, le digo, algún producto de Bimbo, de Tía Rosa, de cualquiera de esos, sobre todo de los grasosos. Y ¿cuál otro? Algún pastelillo, no sé, chocolates. Sería bueno que lo vieran. También el laurato de sorbitano, monolaurato de sorbitano, su número es 493 y bueno, es emulsionante. Entonces ahí se ve su estructura química, la parte polar y la no polar. Se ve ahí grupos OH, que sería ahí la parte polar, esa parte de la derecha, donde se carga donde se va la densidad de electrones, y por lo tanto esa parte es polar. Entonces, es una mezcla de ésteres de sorbitol y sus mono y dianhídridos con ácido láurico comestible. Entonces, el ácido láurico se esterifica con el sorbitol. Entonces, ahí se ve la imagen del sorbitol. Es un poliol, ya lo habíamos visto, el poliol. Y a alguno de sus grupos OH se esterifica el ácido láurico. Es de color ámbar, líquido viscoso, aceitoso, de color crema claro, o sea, viene en forma líquida. Generalmente, aunque también se puede encontrarle como un sólido, pues ceroso, ¿no? Medio grasoso, duro. Pero generalmente lo venden así en botellas en forma líquida. Es dispersa en agua fría y caliente. Lo podemos encontrar en repostería, bollería, galletas, chicles, helados, vinos, salsas, preparados dietéticos, en monolaurato de sorbitán. ¿No tienen a la mano etiquetas? Ah, muy bien. Y no tendrán, bueno, quédatelas por si tiene algún otro aditivo emulsionante. Ya ven que se usan muchas veces mezclas, se usan diferentes aditivos para obtener un mayor efecto y también para utilizar menos de cada uno. Aunque la mayoría de los emulsionantes que vamos a ver no tienen IR especificado, o sea, no son tóxicos. Pero aún así se usan mezclas y se obtienen mejores efectos. Tenemos la goma jantana. La goma jantana, todas las gomas van a ver que las vamos a repetir cuando veamos, ahorita estamos viendo emulsionantes, cuando veamos gelificantes, cuando veamos espumantes, vamos a volver a ver a las gomas, porque tienen muchísimas funciones. Entonces, espesante, estabilizante, emulsionante, agente espumante, entre otras, no es la única, también pueden funcionar como humectantes. Bueno, ahí está su estructura. Las gomas pues, generalmente son polisacáridos y participan diferentes azúcares en su formación y muchas veces están formando ésteres metílicos o de otro tipo. Su estructura es compleja, generalmente ramificada y eso lo vamos a ver en la mayoría de las gomas. En este caso, la goma jantana se obtiene por fermentación del almidón de maíz o de otros, o de azúcares, diferentes azúcares por bacterias del género Xanthomonas. Puede actuar tanto en frío como en caliente. Desafortunadamente no tuvimos goma jantana, pero con esa yo pienso que hubiéramos obtenido una mayonesa de mejores cualidades, ¿no?
en cuanto a textura. El sabor, ya vimos que, bueno, los que se hayan atrevido a probar su mayonesa, pues no era la adecuada. Para mi gusto, no debimos ponerle, o si acaso, muy poca azúcar y más sal y más vinagre, porque pues casi no tenía mucho sabor. Y bueno, también hizo falta un saborizante o alguna especia, por ejemplo, no sé, a lo mejor sal de ajo o no sé, algunas especias o bien un saborizante sintético para darle pues ya más el sabor a mayonesa, ¿no? Pero bueno, ahí lo que queríamos ver era la textura, de cómo se formaba, ¿no? Esa textura cremosa de la mayonesa mediante el uso de los aditivos. Bueno, entonces, con la goma Jantana, esa se usa mucho para elaborar mayonesas de ese tipo. Entonces, hubiera sido muy bueno, pero no la pude conseguir. Bueno, puede actuar tanto en frío como en caliente, y es muy utilizada por esas cualidades precisamente, la goma Jantana. Actúa tanto en frío como en caliente. O sea, para el caso de la mayonesa que se formó en frío, había estado muy bien, en un intervalo amplio de pH, o sea, desde un pH ácido hasta un neutro o ligeramente alcalino, forma los geles. Entonces, para la mayonesa, que pues es de un pH ácido por el uso del vinagre o el jugo de limón que también se usa, pues allí hubiera funcionado perfecto la goma Jantana. Es probable que los geles, que los aditivos que usamos, algunos de ellos no hayan formado no hayan adquirido la textura que deseábamos a bajas concentraciones, precisamente porque algunos de ellos no funcionan en frío o lo hacen o sea, en frío es muy poca su actividad y por eso hasta que no se le pone mucho ya forma se forma la emulsión y muchos de ellos, les digo, solamente en caliente funcionan, o sea, se tienen que disolver en caliente y esa es otra de las razones por las que no se formó. Y en el caso del alginato, lo que les decía de las sales de calcio. A diferencia de las gelatinas, no solidifica con el paso del tiempo y no tiene textura gomosa. Bueno, es soluble en agua, insoluble en etanol. Y bueno, ahí están algunas características químicas, algunas que vienen en su monografía de ahí del Códex Alimentarios, sobre pues contaminantes y algunas características microbiológicas, que bueno, cada quien pudiera consultarlas en su momento. Se usa en mayonesas, se usa mucho en mayonesas, sopas, salsas, flanes, natillas, yogur. Lo van a ver mucho. La goma Jantana, por esa cualidad tan versátil que tiene, que se solubiliza en frío, en caliente y actúa en en un intervalo muy amplio de pH, pues lo van a encontrar en muchos productos, en muchos. Si alguien tiene por ahí un yogur, un helado, a lo mejor ahí lo va a ver. En productos de panificación también puede que lo encuentren. En la mayonesa, ¿no tendrán por ahí una mayonesa light? O incluso a lo mejor también en alguna mayonesa de las normales, altas en grasa, que no debería de haber gomas en esas mayonesas, pero sí hay quien le pone. Entonces, si alguien lo tiene o lo ve en Google, me dice, la goma Jantana, seguro lo encuentra. También, por ejemplo, en productos de panificación, que los libres de gluten, productos libres de gluten, también se usan gomas, la goma Jantana, la goma guar y algunas celulosas modificadas, como la carboxilmetilcelulosa, muchas veces usan como aditivos en panes libres de gluten, porque pues al no tener gluten y no se forma no se formaría esa red tridimensional tan importante que es en productos leudados, en productos que en los que nos interesa que
tengan un volumen, ¿no?, importante, que se formen esos alvéolos en la miga, ¿no?, esos hoyitos del CO, donde se ubica el CO2, ¿no? Entonces, como no hay gluten en esos productos, porque los hacen de harina de maíz, de harina de arroz, o bueno, de otras harinas que no son la de trigo, ni la de centeno, ni todas las que contienen gluten. Entonces, pues al no haber gluten, se usan las gomas para sustituir al gluten. Entonces, algunas de estas gomas pues forman redes tridimensionales también, en donde se puede alojar el CO2 y entonces ya se forma alguna miga más o menos parecida. Nunca se iguala al gluten, creo yo, pero pues más o menos ahí dan la estructura, ¿no?, que se busca en un pan. Yo tuve una experiencia en que no lo logré, y eso que la materia prima era cebada, harina de cebada, y además sí tenía una parte de harina de trigo, o sea que sí había algo de gluten, pues allí ni con las gomas pudimos mejorar, bueno, muy poquito, realmente las gomas tuvieron poco efecto y probamos varias gomas y no nos funcionó bien. Entonces tuvimos que dejarlo así, la pura mezcla de trigo con cebada y buscar una proporción en la que tuviera una buena miga, una buena apariencia, y igual con el sabor y todas las demás características del pan. Y eso tuvimos que hacer porque probamos varias gomas y no tuvimos éxito, no sé en qué nos falló. Bueno, alginato, las sales del ácido algínico. Puede usarse el ácido algínico o sus sales. Generalmente las vamos a encontrar como las sales, ya sea de potasio, de sodio o incluso de calcio. Su uso funcional, bueno, las mismas que hemos estado viendo: estabilizador, espesante, gelificante y emulsionante. Entonces ahí está el alginato de potasio, que es el aditivo, es un polvo de blanco a amarillo oscuro, de forma filamentosa o granular o en polvo. El ácido algínico se extrae de las algas marinas pardas de la familia laminaria. De ahí se obtiene, y bueno, ya sus sales se obtienen pues con tratamiento con carbonato de sodio o con hidróxido de sodio o de potasio o de la sal que se quiera, o según la sal que se quiera obtener del ácido algínico. Bueno, se disuelve lentamente en agua, se forma una solución viscosa insoluble en etanol, se es insoluble en etanol y en éter. Bueno, ahí están algunas de sus características, de los contaminantes que pudiera tener y que deben estar regulados: no más de 3 miligramos por kilo de arsénico, no más de 5 partes por millón de plomo, y bueno, características. Alimentos en los que usan los alginatos: en bebidas gasificadas, vino, cerveza. ¿Se han visto las bolitas? A lo mejor ya lo han hecho ustedes. Esas bebidas donde ponen unas bolitas de gel chiquitas, no sé si las han probado, las hacen con alginatos, ¿sí? No sé si lo han hecho ustedes alguna vez, alguno de ustedes, las bolitas estas de alginato. Ay, Dios. No, creo que no, ¿verdad? Vamos a ver cuando veamos gelificantes, ahí vamos a volver y vamos a tener la práctica de gelificantes este fin de semana. Y vamos a utilizar el alginato, y esas bolitas, no sé si les digo, hayan probado esas bebidas que así como de adorno les meten esas bolitas de gel muy chiquitas. Entonces lo que haces es hacer una solución con el alginato y, una solución de cloruro de calcio, y luego el alginato adicionado pues de aditivos colorantes, saborizantes o lo que le quieran poner a la solución de alginato para darle pues el sabor, ¿no? El aroma, sabor y demás características. Bueno,
ya disueltos con una jeringa, vas poniendo gotitas en la solución de cloruro de calcio. Inmediatamente se gelifica y se forman unas esferitas de gel y van a tener pues el sabor y el color, ¿no? Y pues sirve para adornar las bebidas. También se usa para encapsular alguna sustancia funcional que nos interese, ¿no? Ya sea nutrición, desde el punto de vista nutricional o nutracéutico, se ha empleado el alginato para encapsular y proteger estos compuestos importantes para la salud mediante el gel, ¿no? Entonces, igual se hace parecido. Entonces, queda dentro de esas bolitas, queda la sustancia que queremos proteger. Cualquier producto de tipo funcional, un alimento funcional, un nutracéutico, o bien una vitamina, por ejemplo, de las que son que pueden ser afectadas por el procesamiento, en fin, entonces se pueden encapsular en alginato, en ácido algínico. Y bueno, las bebidas que en normalización, cuando veamos ay, no, ustedes no, ay, me confundo con el otro grupo que todavía le estoy dando evaluación y normalización, ustedes ya van a tener como materia, ¿verdad? Normalización, o ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama su materia, en donde ven pues esa parte de normalización, y ahí van a tener una práctica que van a elaborar una norma interna de fabricación, y allí ustedes van a pensar en algún producto alimenticio y le van a elaborar, como si tuvieran una empresa que elabora ese producto, y le van a hacer su norma interna. Y bueno, y normalmente les decimos a los chicos, bueno, ustedes piensen en algo novedoso, en algún producto, no hagan su norma de un producto que ya está, algo novedoso. Y una vez, y bueno, cuando estábamos en presencial, bueno, ya estamos en presencial otra vez, pero antes, los chicos llevaban lo que habían hecho, lo hacían en su casa, y llevaban su producto, y una vez unos muchachos llevaron una bebida, no me acuerdo de qué era la bebida base, no sé si era una bebida era de limón, no me acuerdo, pero tenía dentro unas bolitas de alginato que hicieron, pero ¿saben de qué estaban rellenas sus bolitas de alginato? De tequila. Y entonces tú te tomabas la bebida, hagan de cuenta que un refresco, y luego cuando llegaban las bolitas a tu boca, las bolitas de alginato, y las rompías, se liberaba la bebida alcohólica. ¿Ustedes creen? No debimos haber hecho eso. Bueno, ellos que lo llevaron, ay sí, nosotros que lo permitimos, pero sabían muy rica la bebida. Bueno, entonces se emplean todos esos productos que se ven ahí. Helados, mayonesas, conservas, productos cárnicos, sopas, papillas de cereales. Entonces, allí están. Los polifosfatos también los van a ver con frecuencia. Sinónimos: tetrapolifosfato de sodio, hexametafosfato de sodio. Están en forma de gránulos o polvos transparentes, incoloros o blancos. Y solubilidad muy soluble en agua. Bueno, ahí está su fórmula. Funcionan, además de funcionar como emulsionantes, también son reguladores de acidez, humectantes, leudantes, secuestrantes, estabilizadores. Los fosfatos en general como aditivos, fosfatos, polifosfatos, tienen todas estas funciones. Son muy versátiles. Por eso los van a encontrar en muchos productos. Estabilizadores, espesantes, en fin. Pues hay varios. Está el E452, es uno de los ejemplos, pero hay varios fosfatos. Sinónimo: metafosfato, inodoro, cristalino. Bueno, ya son algunas características. Ay, Dios, otra vez sus funciones. Bueno, no tengo que corregir. Emulsiones, agente de detención de humedad. Bueno, ya vimos sus funciones, que estos algunos alimentos en los que se aplica. Ay, lo tengo repetido.
No, Dios mío. Ah, no. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, entonces son algunos de los productos, pero son varios. Los polisorbatos, hay varios. El generante polisorbato 20, uno que le llaman polisorbato 20, es el más utilizado y es el monolaurato de sorbitán polioxietinelado. Tiene un nombre muy complicado, por eso le pusieron de apodo polisorbato 20. Es emulsionante, agente de dispersión, ese polisorbato 20 es muy usado. Líquido aceitoso de color limón y ámbar, soluble en agua, etanol, metanol, bueno, y ahí están todas las características. Y ahí están algunas de los productos en los que se aplica. Casi todos los emulsionantes pues coinciden en los productos en que se puede aplicar, ¿verdad? Pero este en particular se usa mucho en bebidas lácteas aromatizadas o fermentadas, como las malteadas, ¿no? Leche con chocolate, ponche de huevo, ese sí no lo he visto, yogur para beber, bebidas a base de suero, también en quesos, en pudines, y ahí está su fórmula, es bastante complicada. Entonces es el monolaurato de sorbitán polioxietinelado. Y tenemos varios, como les decía, este era monolaurato, o sea, está esterificado con el ácido láurico, pero también hay con otros ácidos grasos. Y así vamos a encontrar el ZIN o el E433, 434, 435 y 436, y depende de con quién está formado el éster, ¿no? En el 433 es el monooleato, o sea, está con el ácido oleico, monoleato de sorbitán polioxietinelado. Y con el ácido palmítico, pues es el E434, sería el monopalmitato de sorbitán polioxietinelado. Con el ácido esteárico sería el 435, que es el monoestearato. Y también triestearato, con 3 moléculas de ácido esteárico, es el triestearato de sorbitán polioxietinelado. Entonces son varios semejantes que tienen las mismas funciones. Entonces pueden encontrarlo con uno o con otro. Los mono y diglicéridos también son ampliamente utilizados. Su número es 471. Otros sinónimos, monoestearato de glicerilo, es probable que así lo encuentre. Monopalmitato de glicerilo, es que depende, son mono y diglicéridos. Y ustedes saben, pues, los mono y diglicéridos son ésteres del glicerol, pero que nada más están esterificado un ácido graso, no 3 como el triacilglicérido, ¿no? Si es un ácido graso el que esté esterificado y los otros 2 OH del glicerol están libres sin estar esterificados con ácidos, entonces se llama monoglicérido, si nada más uno. Si 2, pues son diglicéridos, o sea, 2 OH del glicerol están esterificados, pero pueden estar esterificados con diferentes ácidos grasos, con muchos diferentes ácidos grasos. Entonces, pues dependiendo de con quién, pues va a ser el nombre del producto. Entonces, si está esterificado con el esteárico, pues será monoestearato de glicerilo, si es que es un monoglicérido. O monopalmitato si está esterificado con el palmítico, o monooleato si es con el oleico. Y ya se complica más si tenemos diglicéridos, ¿verdad? Puede haber ahí muchas combinaciones, estar esterificado con diferentes ácidos grasos. Entonces, es un polvo blanco, de blanco a crema, o bien grasas duras de apariencia cerosa, o también pueden estar en forma de líquido. Se obtiene por hidrólisis de las grasas animales o vegetales y por transesterificación. Ustedes vieron este método se
seguramente se los platicaron cuando vieron el tema de lípidos en química agrícola. Entonces se obtiene por hidrólisis de grasas animales o vegetales o por transesterificación. Entonces tenemos el triacilglicérido, si lo hidrolizamos parcialmente, puede perder uno o dos de sus ácidos grasos y convertirse en un mono o un diglicérido, ¿verdad? O por transesterificación, ahorita vamos a recordar en qué consiste. Estos aditivos son insolubles en agua, solubles en etanol, cloroformo y benceno. Entonces, esta es si te hacemos reaccionar, por ejemplo, a la triestearina, un triglicérido, con el glicerol y en presencia de un catalizador, vamos a obtener una mezcla ahí en la que parte de los compuestos que van a formar esa mezcla son mono y diglicéridos, ¿no? Entonces, parte de este ácido esteárico, entonces va a haber, se va a transesterificar, se va a ir a combinar con el glicerol, se va a esterificar con el glicerol y se pueden obtener, en este caso que nada más es triestearina, o sea, los tres zonas del triglicérido, los tres van a ser ácido esteárico, pues vamos a obtener el éster el monoestearil o el diestearil, porque nada más es esteárico el que está aquí, ¿no? El triglicérido nada más está esterificado con el ácido esteárico, pero si es como los aceites comunes que está ahí, es una mezcla de diferentes triglicéridos, pues puede que aquí sea un esteárico, aquí un oleico y aquí un palmítico, ¿no? O algún otro ácido graso, y entonces, pues la mezcla va a ser pues muy diversa. Vamos a obtener ésteres muy diversos. Bueno, se aplica en bebidas lácteas, aromatizadas y o fermentadas, en pudines, en fin, la aplicación es semejante igual a la de los otros ácidos, los otros emulsionantes que ya vimos. Y bueno, ahí están algunos ejemplos. También vamos a encontrar en los alimentos ésteres poliglicéridos de ácidos grasos. Imagínense, poliglicéridos de ácidos grasos, ya combina más, se complican más las estructuras químicas. Entonces hay poliglicerol de ácidos grasos, hay también, bueno, otros sinónimos, glicerina, pero pues no es la glicerina que conocemos normal, que es glicerol solo, sino que son ésteres de poliglicéridos, ésteres de ácidos grasos también, es otro sinónimo. Es amarillo, claro, ámbar, aceitoso, líquidos muy viscosos de color marrón claro, o sólidos café claro, y de color marrón claro a marrón, sólidos cerosos, o sea, viene en diferentes presentaciones, hay desde muy hidrófilos a muy lipófilos, entonces su valor HBl pues es diverso dependiendo de qué poliglicérido se trate, pero generalmente se dispersan en agua. Y entonces la fórmula pues va a variar mucho, ¿verdad? Dependiendo de qué ácidos grasos estén participando en esa fórmula, en esa reacción. Y se aplica en frutas y verduras tratadas en la superficie, o sea, en la superficie nada más, leches fermentadas, análogos de leche y nata. Bueno, pues estos son pero son muchos más, les digo que estos son de los más, estos que les presenté son de los más utilizados, pero hay muchísimos, les digo, pues son casi, pues son como 90 o algo así, diferentes emulsionantes, diferentes compuestos que funcionan como emulsionantes. Es que como cerré Google hace rato, perdí a ver si sí, para ver una lista en la página del Códex Alimentarios, para ver la lista de emulsionantes.
Entonces, no, fíjense aquí todas las funciones, todos los aditivos que puede haber, ¿no? Cuántas funciones. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los emulsionantes y en los estabilizadores de emulsión. Entonces aquí vemos muchos, ¿no? Gomas como el agar, el ácido alquímico, alginatos, los polifosfatos que mencionamos, diferentes tipos de fosfatos y alginatos, el estearil 2-lactilato, ya sea de sodio, de potasio o de calcio, es uno que no lo agregué, pero lo voy a poner en particular porque es muy utilizado, sobre todo en productos de panificación, el estearil 2-lactilato, que puede ser de sodio, de potasio o de calcio. Muy usado para mejorar masas o en general para mejorar la apariencia y la vida de anaquel de los productos de panificación. Entonces, ese se los voy a encargar que lo busquen en productos, en general no solo se usan en esos productos, pero se usan, son de los principales productos. Entonces, fíjense, hay 5 pestañitas para este tipo de aditivos. Aquí está, diacetil, ésteres de glicerol, y ésteres de glicerol de ácidos grasos con diacetil tartárico, con el ácido diacetil tartárico, ácido desoxicólico, sulfosuccinato de sodio, dioctil, sulfosuccinato de sodio. En fin, hay muchísimos más de los que les dije, son 5 pestañas. La gelatina comestible, gomas, goma guar, glicerol éster de la goma, o sea, de gomas, aquí hay muchas gomas, la lecitina, estearato de magnesio, bueno, estearatos en general, almidones modificados, mono y diglicéridos, ésteres de poliglicerol, de ácidos grasos, o sea, ésteres poliglicerol, los que acabamos de ver, ¿no? Los ésteres de poliglicerol, que pueden ser muchos. Obtener goma arábica modificada. O sea, la goma arábica solita y modificada. Ésteres de poliglicerol de ácidos grasos. Y algunos, ahí están, ésteres de poliglicerol interesterificados con ácido ricinoleico. Lo que vimos el monolaurato de sorbitán polioxietilinado. Y así, muchísimos. Ustedes aquí van a encontrar una amplia cantidad de emulsionantes. Algunos se utilizan no solo en alimentos, ¿no? Hay algunos que tienen otras utilidades en productos que nada que ver con alimentos, en productos cosméticos, en fin. Entonces, 5 pestañitas para toda la gama de este tipo de aditivos emulsionantes. Entonces, que nadie tiene a la mano su cuadrito, su tablita de los resultados, pero sí sería bueno que vieran, ¿no? Cómo podría estar relacionada la cantidad que se utilizó con el tipo de aditivo que usaron. Por ejemplo, Joss no vino ahora, ¿verdad? Pero sí vino Saraí. ¿Te acuerdas? ¿Sí qué pasó? ¿Quién me habla? Ah, sí, a ver, si la puedes compartir, por favor. Ah, no, sí se puede compartir, no sé cómo sería. ¿La tienes en tu cuaderno, en un Word o dónde? Ah, está difícil, ¿verdad? Tendrías que tomarle foto. Bueno, pero la tienes a la mano. Y entonces, ¿qué cantidad está para cada uno de los aditivos? Si me puedes. 5 gramos. ¿Cuál fue el que se agregó menos gramos? Uno de 3 gramos, creo, ¿no?
La mezcla de coloides, fíjense, ahí es donde se utilizó menos gramos, creo que se le tocó al equipo de Sarai. Ahí se usó menos gramos para obtener el efecto. Hasta parecía engrudo, yo creo que nos pasamos, a lo mejor pudieron haberle agregado menos. Entonces, les digo, los fabricantes de aditivos usan mezclas. Ahí no, el fabricante no dijo qué contenía su mezcla, pero dijo que era una mezcla tanto de gomas como de otro tipo de emulsionantes, probablemente licetina, mono y diglicéridos, no sé. No nos dijo cuáles, pero normalmente eso hacen los fabricantes de aditivos, mezclas, ellos los prueban en diferentes productos y entonces se los ofrecen a los fabricantes. Le dicen, mira, para este tipo de producto te va a funcionar muy bien esta mezcla y así. Y yo lo que quería ver también ahí es si está relacionado la cantidad que se usó con el tiempo que duró estable la emulsión en el primer experimento. No sé si esa mezcla de hidrocoloides fue el que duró más, creo que no, ¿verdad? No coincidió ahí. No, en la primera parte, en el tiempo. Ya ven que mientras más tiempo tardó en deshacerse la emulsión, en la primera parte de la práctica, era que era más estable la emulsión. Entonces, allí, ¿quién fue el que tardó más? Creo que el equipo de Gama que usaron el alginato precisamente, creo que ahí es donde duró más, ¿no? Más tiempo la emulsión, sin separarse las fases. Y allí, ¿cuál, perdón? Sí, ¿verdad? El de Gama. ¿Y ahí qué cantidad usaron para que se formara o no se formó la mayonesa? En el caso de ese equipo en que duró más estable la emulsión. 5 gramos, no, sí fue bastante. Les digo, allí a lo mejor se hubiera podido mejorar si hubiéramos agregado otro aditivo, ¿no? El cloruro de calcio, y a lo mejor se hubiera mejorado. Hubiera sido más rápida la formación de la mayonesa. Y bueno, ya de otras características que falló muchísimo en el sabor. Ahí sí que había que ajustar la formulación, ya si estuvieran desarrollando ese producto. Para desarrollar un producto uno no se hace en un día, ¿verdad? En el caso de ustedes, de estudiantes, algunos lo hacen como tesis, pues dura todo lo que dura su tesis para obtener el producto, el mejor producto, ¿no? De mejores cualidades sensoriales. Entonces, pues no se puede hacer en una clase de 3 horas, pero ahí ya se ajustaría todo lo demás, ¿no? Les digo, yo siento que sin azúcar o con mucho menos azúcar, más ácido, más sal, hubiera tenido mejor sabor y además con algún saborizante o la adición de alguna especia o algún potenciador de sabor, ¿no? Todo se hubiera mejorado muchísimo. Pero bueno, eso, como les digo, desarrollar un producto no es de un ratito. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahorita pues faltan 12 minutos. Les voy a dejar, por favor, de actividad, que empiecen ahorita, cuando falten 5 nos tomamos la foto, de buscar de los aditivos que vimos, un producto que contenga ese aditivo. A lo mejor en un solo producto encuentran más de un aditivo emulsionante y ya pues les serviría para pues más de un aditivo. Pero sí buscar aditivos de los que vimos. Y incluso el estearil, que no sé por qué no lo puse, el estearil 2-lactilato de sodio o de potasio, ese lo van a encontrar muy frecuentemente, sobre todo en productos de panificación. Ese también, si lo encuentran, por favor, lo informan. Entonces, así, productos que contengan los emulsionantes que vimos. Entonces, esa va a ser la actividad para este tema. Y bueno, no sé si haya alguna duda antes que nada. Bueno, entonces, nos vemos al 5. Bueno, ahorita ya no nos van a tener 5 minutitos. Bueno, mejor se los